Vamos cantando. Sí. Y también saludamos a los que están a través de internet, los que están en sus casas o en cualquier otro sitio donde lo puedan ver y tienen ese deseo en el corazón. Cuando tú tienes un deseo en el corazón es algo importante, porque estás poniendo lo primero en lo que tú quieres hacer, quieres realizar. Cuando te compras algo nuevo, estás deseando de ir y decir qué bonito que es, que quiero estrenarlo, quiero ahí. Muchas veces con el Señor deberíamos hacer lo mismo, que todo lo que hagamos, como dice ahora en el Salmo, vamos a leer el Salmo 66, versículo 1, dice así en el Salmo, dice, alabanza por los hechos poderosos de Dios. Amén. Si tienes tu Biblia, si tienes donde está escrito un terminal, un móvil o una tablet, donde puedas leerlo y seguir lo que vamos a leer. Dice así, aclamad a Dios con alegría toda la tierra, cantad la gloria de su nombre y poned gloria en su alabanza. Y decir a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Y toda la tierra te adorará y cantará a ti y cantarán a tu nombre. Venid y ved las obras de Dios también en hechos sobre los hijos de los hombres. Puedes seguir leyendo en tu casa, pero lo que yo te quiero poner esta mañana, que en el deseo que haya en tu corazón, dice aclamar. O sea, que no lo hagas de una forma rutinaria, no lo hagas de una forma como que, sí sé que tengo que cantar, vamos a cantar, no, sino realmente que lo que hagas salga de tu corazón. Que haya una gratitud en tu corazón y en un deseo, como he dicho al principio. Dice, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre. Dice, y poned gloria en su alabanza. O sea, que no hagas una alabanza normal, sino que le añadas algo, que al Señor le dé la gloria. Que se dé cuenta de lo que estás haciendo es importante para ti. Amén. Porque ponerse a cantar de una forma normal tampoco se va a dar cuenta nadie de que no está pasando nada, es lo normal. Pero cuando alguien sobresale, los demás dicen, ay, esta persona es diferente, ¿qué le pasa? Porque realmente lo que hay en su corazón es un deseo tremendo de adorar y alabar a Dios. Yo te lo digo en esta mañana y verás cómo vas a salir de otra forma, cómo has entrado. Amén. Dice así, dice, decir a Dios cuán asombrosas son tus obras. Cuando pasa algo alrededor tuyo te das cuenta que te influye, que tiene una influencia. Que estás diciendo, ¿cómo ha pasado esto? Por las cosas de Dios son así, amén. Cuando te das cuenta que Dios se establece en una persona, que muchas veces cuando venía en el coche iba sintiendo, los planes de Dios muchas veces no los entendemos. ¿Tú entiendes los planes de Dios muchas veces? No. Cuando te está pasando algo malo, malo para ti, porque también te digo que Dios tiene el control. Amén. Y tú dices, ¿qué me estará pasando? Porque ahora me duele la mano, ahora me duele el pie, ahora me duele esto. Pero te voy a decir una cosa, en esta mañana Dios siempre tiene un plan preparado para que no te alejes de Dios, sino al revés, para que te acerques. ¿Quieres acercarte a Dios cada vez más o quieres alejarte? Yo creo que es mejor acercarse a Dios y saber lo que Él tiene para ti y para mí. Cuando estás pasando la dificultad, todo son angustias, ansiedad. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando lo otro? Pero yo te digo que Dios tiene un plan perfecto para tu vida. Por eso vamos a alabar esta mañana de una manera diferente. Una manera de reconocimiento, una manera de darle la gloria en su alabanza a lo que Él recibe. Que no hagamos una alabanza por decir, estoy aquí porque es domingo y es lo que toca. No, al revés, sino porque tengo gratitud. ¿En dónde? En mi corazón. Amén. Amén. Y si ha pasado algo, el diablo se va a poner rabioso porque tú vas a seguir dándole la gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias, Padre, porque pase lo que pase, tú eres Dios, Señor, y cuán grandes son tus obras, Señor. Tú sabes, Dios mío, lo que hay en cada corazón, los deseos, los pensamientos, si son de acuerdo a ti, Señor, o son contrarios a ti. Porque tú nos lo declaras, Señor, a través de nuestro espíritu, Señor. Si te agrada o no te agrada. Pero en esta mañana queremos poner toda
toda la alabanza, toda la adoración y sobre todo cuando escuchemos, Señor, también la palabra, prepara tú los corazones, Señor, para que caigan en buena tierra, Señor, y puedan dar frutos, Señor. A ti te damos la gloria en el precioso nombre de Jesús, Señor. Amén. Aleluya. Vamos a alabar a Dios de corazón, de verdad. Aleluya. ¿Cómo son las palabras, hermanos? ¿Nos animamos? ¿Amén? Aleluya.
casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor a aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios,
Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tu pies.
me quiero conformar. En probar me quiero más. No me quiero conformar. En probar me quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Yo mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Conforme a tu justicia y tu verdad, con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Mi amado del Señor se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó. Sobre mi su habitación, Él está aquí. Mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Él está aquí, mi amado, Él está aquí, nunca lo dejaré ir. Dios está aquí. Su dulce presencia está aquí, mi Salvador, mi gran amor, mi Padre, único Rey, amado del Señor, se quedó conmigo para siempre. No importando lo que soy, me abrazó. Sobre mi su habitación, Él está aquí, mi amor.
Buenos días, queridos hermanos. En esta mañana vamos a presentar la ofrenda y vamos a leer un salmo que seguramente todos conocen. Se encuentra en Salmo 27 y dice así: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz, con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí, no apartes con ira a tu siervo, mi ayuda has sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud, a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová. En la tierra de los vivientes, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Aleluya, gracias Padre Santo en esta mañana por tu palabra, Señor, porque tú estás con nosotros, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor, tu santo nombre, Padre, en este día. Gracias porque tú estás con nosotros, Señor. Ponemos delante de ti esta ofrenda, Señor, que seamos dadores alegres, Señor, que vengamos a ti con alegría, Padre. Bendice tú a cada uno, Padre Santo, bendice cada vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Gloria a Dios. ¿Cuántos han venido expectantes? No de espectadores, con X, expectantes. De que el Señor haga algo, ¿verdad? Dios tiene algo nuevo cada día para sus hijos, para su iglesia, para su pueblo. Y hoy en día Dios trae su maná, ese maná bajado del cielo, que Jesucristo es su palabra. Y esa palabra va a hacer que nuestra vida cambie, porque la palabra de Dios transforma las vidas. Es un privilegio escuchar la palabra de Dios. No vengas a la iglesia por simplemente tradición o porque hay que venir. Ven con el deseo, la expectación, la expectativa de que Dios va a hacer algo. Y Dios hace cuando su pueblo le clama a Él y le alaba como le hemos alabado. Es un privilegio alabar a Dios. Es un privilegio ensalzar sus atributos, sus virtudes. Y es un gran honor para sus hijos, su iglesia, nosotros, poder alabar a Dios como Él se merece. Ahora Él nos va a ministrar con su palabra y los corazones tienen que estar preparados, la tierra tiene que estar preparada para que la semilla dé fruto. Decíamos en la escuela bíblica este jueves que la semilla que cae en pedregales es imposible que dé fruto. La piedra rechaza la semilla y el potencial que hay en la semilla, el potencial que hay en la palabra de Dios, si no cae en una tierra fértil, en un corazón sensible, en un corazón lleno de paz, amoldado, humilde, sumiso a la palabra de Dios, aceptando la autoridad de Dios, entonces esa semilla va a producir fruto. Por eso yo te animo a que te olvides de cualquier problema que hayas tenido esta semana o que tengas que resolver mañana. Olvídate hoy, céntrate en el Señor. Él quiere hacer cada día cosas nuevas con nosotros, si nosotros estamos dispuestos a que Él las haga, claro está. Él no va a violar tu voluntad nunca. Dios te aconseja, te dice, te ordena, pero tú eres libre de decidir hacer caso o no. Pero claro, si somos tercos y no obedecemos a Dios, los mayores perjudicados somos nosotros. O sea, va en contra nuestra. Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios es un Padre bueno, ese es el Padre de los padres. Y Dios te ama como un hijo. Por eso, si no eres hijo de Dios, ya estás tardando para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y que Dios te pueda adoptar. Dios es un Dios amoroso. Bien, pues vamos a seguir tratando el tema que llevamos varias semanas, tema de mucha importancia, considero, porque nosotros deseamos ser la iglesia que Dios quiere que seamos, ¿verdad? Pues para eso tenemos que dar algunas señales, algunos síntomas, precisamente de que somos esa iglesia ejemplar. En la iglesia primitiva había señales, precisamente de cómo era la iglesia, o cómo debe ser la iglesia hoy en día. Y por eso debemos fijarnos en cómo actuaba la iglesia primitiva. La iglesia primitiva me refiero a cuando comienza la iglesia, después de la ascensión de Jesucristo a los cielos, a donde Él debería estar y de donde vino, y lo que dejó instituido a su iglesia, ya la dejó Él preparada,
mediante sus discípulos y sus apóstoles para que extendieran el Evangelio por todo el mundo. Y lo hicieron con gozo, lo hicieron con alegría. Y ahí es donde nace la iglesia primitiva. Y entonces hay unas señales que el apóstol Pedro, después de ser lleno del poder del Espíritu Santo, antes era una persona cobardica, una persona miedosa, pero cuando recibió el poder del Espíritu Santo junto con las 120 personas que habían aproximadamente en el aposento alto, salieron con denuedo a predicar la palabra de Dios, con valentía, sin temor ninguno. Y en su primer sermón se convirtieron más de 3.000 personas. Tremendo, ¿verdad? Si en nuestra primera vez que le hablamos a alguien del Señor o que predicamos el Evangelio en una plaza, todos los asistentes se convirtieron. Sería precioso, ¿verdad? Pero no es difícil, porque el mismo poder que tenía Pedro y los discípulos y los apóstoles, lo tienes tú y lo tengo yo. Solo hace falta denuedo, valentía. Y la valentía es no temer. ¿Qué tememos cuando nos dirigimos a hablarle a alguien del Evangelio? ¿Hay algún temor? No deberíamos temer. Dios está con nosotros, el poder de Dios está en nosotros. Dios delegó ese poder. Dice, toda autoridad me ha sido dada, en el cielo y en la tierra, dijo Jesús, antes de partir, antes de encargarnos la gran comisión. Y entonces le dijo, y por tanto con ese poder ir y hacer discípulos. No dice hacer simpatizantes, ni hacer creyentes, discípulos. Discípulo es aquel que está dispuesto a aprender. Discípulo es aquel que desea aprender cada día más, que no se conforma, que hay un deseo en su corazón ardiente de conocer cada vez más a Dios y conocer más su palabra, porque eso es vivir en vida eterna. Ya lo dijo Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti como el único Dios verdadero y a mí, al cual tú has enviado. Eso es andar en vida eterna, y eso empezamos a vivirlo aquí. Si deseamos, claro. Ahora, si deseas vivir una vida mediocre, una vida pobre, no estás en la voluntad de Dios, porque Dios quiere que vivas una vida abundante, una vida próspera, en todos los sentidos. A veces cuando alguien habla de prosperidad nos enfocamos, nos vamos directamente al tema monetario o a las propiedades, pero la mayor riqueza es la riqueza en el espíritu. Conocer a Jesucristo, conocer su palabra, esa es la mayor prosperidad que alguien tiene o que alguien debe desear. Yo pienso y estoy seguro que las crisis financieras, las crisis económicas, son consecuencia de la crisis espiritual. Cuanto más alejada está una nación de Dios y de su palabra, más crisis y más problemas económicos y financieros tienen, y políticos y sociales. Por eso debemos volvernos al Señor. El Señor es la fuente de toda prosperidad, de toda riqueza. Él dice que si tú te preocupas de extender su reino, de obedecer su palabra, de andar en sus caminos, que no te preocupes de las necesidades que tengas, que Él las va a cubrir. ¡Aleluya! ¿Por qué afanarnos tanto? ¿Qué comeremos? ¿Qué vestiremos? ¿Cuánto trabajo? Hay personas que tienen 3 turnos de trabajo al día. ¿Con el fin de qué? ¿De amontonar? ¿Para qué? Yo suelo decir que a todos nos va a sobrar dinero cuando Dios decida que abandonemos esta tierra. Todos nos va a sobrar dinero. ¿Por qué tanto afán? Tanto deseo de prosperar materialmente cuando lo material es perecedero, efímero. Y la vida eterna es eso, eterna. Debemos preocuparnos de las cosas que perduran por la eternidad. Por tanto, debemos preocuparnos de nuestra salvación y hacerlo con temor, con respeto, con honra, con obediencia a Dios
Eso habla del temor a Dios, no habla de miedo. Cuando tú haces eso, cuando tú andas en honra, respeto y en obediencia a Dios, andas en vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer ante la sociedad que estamos atravesando con tanto problema, con tanta, crisis de todo tipo? Debemos mirar, como dije, a la iglesia primitiva. El apóstol Pedro, en ese sermón que he comentado, en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42, muestra las primeras señales de una iglesia ejemplar. La primera ya la estudiamos, que era perseverar en la doctrina de los apóstoles, guardar, cuidar la sana doctrina. En segundo lugar, la comunión unos con otros. Esa es, el tema que estamos tratando, que hoy quiero terminar. La primera señal dice que tenemos que ser diligentes y cuidadosos en la doctrina. La doctrina que nos han enseñado, que le enseñó Jesucristo a los discípulos y a los apóstoles, y ellos la han transmitido fielmente hasta nuestros días. Luego tenemos que ser diligentes y cuidadosos en la comunión, la común unión del pueblo de Dios, de la iglesia. A eso se le llama coinonía. La coinonía, la comunión, debe ser en perfecta unidad. No puede haber unidad en el espíritu si no se ha nacido de nuevo. Si no eres una nueva criatura en Cristo, si no eres una persona que Dios ha cambiado a través de tu arrepentimiento y el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que nos convertimos en nuevas personas y que una nueva vida comienza. Si no es así, es imposible que tengamos unidad en el Espíritu. Por eso Pablo dice, solícitos, cuidadosos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El lazo, vínculo significa lazo, el lazo que nos une. La paz nos une. Donde hay paz puede haber unidad. Si no hay paz, hay división, hay guerra, ¿verdad? La unidad es un gran deseo y un gran anhelo que hay en el corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y debe ser, como he dicho, en el Espíritu. No vale otro tipo de unidad. Lo contrario es la división, separar. Pablo nos enseña en la carta a los romanos que debemos tener mucho cuidado con aquellos que causan divisiones, porque trastornan la fe de los creyentes al enseñarles cosas que van en contra de la sana doctrina que hemos aprendido. Debemos, aconseja el apóstol Pablo, debemos alejarnos de este tipo de personas que causan divisiones bien lejitos de nosotros, porque la división trae desorden, trae dolor, trae resentimiento, trae conflicto, trae luchas. En cambio, la paz trae la unidad. Amén. Porque en toda división se produce, aunque no queramos, dolor. Se producen pérdidas irreparables porque se rompen lazos de amor. Hablábamos del divorcio, lazos de amistad, incluso lazos entre familia. Las divisiones, sean del tipo que sean, siempre dejan secuelas, heridas que son muy difíciles de cicatrizar. Nosotros los creyentes verdaderos, y digo verdaderos porque no todo aquel que se llama creyente es verdadero, sino aquel que sigue, sirve y obedece a Dios, sabemos que el anticristo viene, porque es una señal del final de los tiempos. Y estamos no al final de los tiempos, al final de los últimos tiempos. Y sabemos que la venida de Cristo se acerca y que por tanto han surgido, según la Biblia nos dice, muchos anticristos. Ya existen, ya están entre nosotros los anticristos, que son personas con el espíritu del anticristo, que son personas que buscan la división, personas que están a las órdenes y empleadas de Satanás. Y eso existe ya entre nosotros. Dios es un Dios de paz. Nuestro Dios es un Dios de paz. Y nosotros, como sus hijos, debemos buscar siempre la paz con todos. Porque, repito, la paz une, la guerra separa. Por eso debemos ser pacificadores y seremos bendecidos.
La Biblia dice, bienaventurados, bendecidos, dichosos, gozosos aquellos que transmiten paz. Hablábamos la semana pasada de bomberos, ¿verdad? La persona pacificadora es como un bombero, pero como un bombero con agua, no con gasolina, como hay cierto tipo de bomberos, que lo que hacen es achuchar más el fuego. Nosotros como creyentes tenemos que ser pacificadores, buscar la paz con nosotros. Así tendremos la paz con Dios, porque si no hay paz entre nosotros, nunca tendremos paz con Dios. Esa paz de sentirnos perdonados por Dios, esa paz interior que hace falta hoy, tanto en la crisis que estamos atravesando. Ahora, vamos a seguir con la siguiente señal. Hemos leído que perseveraban, cuidaban, guardaban la doctrina de los apóstoles, tenían comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. La señal que vamos a estudiar hoy es partimiento del pan. Debemos ser diligentes y cuidadosos en cuanto a compartir. Partiendo el pan, que es lo que hacemos en la cena del Señor, compartiendo los temas espirituales, simboliza eso, y en comidas regulares, tema material, tenemos que ser compartir con los demás, tanto espiritualmente como materialmente, para que nos vaya bien. Ser diligentes y cuidadosos significa dar fruto. Si tú no das fruto, difícilmente estás cuidando, eres diligente y cuidadoso con las enseñanzas de la Biblia. Si no sembramos, hermanos, nunca vamos a producir fruto. ¿Verdad? Porque la cosecha se cosecha cuando, antes de sembrar o después. Más bien después, ¿verdad? Nunca vas a cosechar si no hay siembra. Y si no hay siembra, ese fruto de justicia, esa justicia que Dios nos va a hacer, no se va a producir. Si participamos y producimos fruto, el fruto de la justicia de Dios actuará en nosotros. Dios será justo con nosotros. En 2 de Corintios capítulo 9, versículos 6 y 7, Pablo nos dice: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Y el verso 7 dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Si cuando te das a los demás, si cuando das una ofrenda, cuando das tu diezmo, lo haces con tristeza, te aconsejo que no lo hagas. Porque Dios no acepta, digamos, tus millones de euros si no los das con alegría. O tus 3 euros, porque Dios no mira la cantidad, mira la calidad, el corazón con que damos. ¿Estás comprendiendo? Por eso dice: dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador triste. Anda, me equivoqué. Al dador alegre, Dios ama. Cada uno debe decidir en su propio corazón cuánto debe dar o cómo se debe dar a los demás. Y no estoy hablando solo de dinero, sino darnos a los demás en ayuda mutua. Y no hacerlo de mala gana, ni bajo presión, porque alguien nos lo diga o nos obligue. Porque Dios ama, Dios muestra su amor a las personas que son generosas y dan con alegría. En Israel encontramos 2 maravillas de la naturaleza. Está el río Jordán y el Mar Muerto. Las orillas del río Jordán, debido a sus continuos desbordes, están rodeados de vegetación, hermosos árboles y cultivos de gran riqueza. En cambio, cerca del Mar Muerto no hay vida ninguna. El motivo es que recibe el agua del Jordán, pero no le da salida. Y al no darle salida, la sal se acumula sobre las aguas y se terminan por contaminar. Esto es un paralelismo, una simbología entre 2 tipos de personas que habitamos en este mundo.
El tipo Jordán se puede comparar a la persona que recibe las bendiciones de Dios y no se las guarda para sí mismo, sino que es generoso y las comparte con los demás. El Mar Muerto, en cambio, es comparable a la persona que todo lo centra y todo lo prioriza en la acumulación de bienes materiales y riquezas para sí mismo. ¿Veis la diferencia? El río Jordán se desborda. Claro, riega toda la huerta de alrededor y esa huerta produce un gran fruto. En cambio, el Mar Muerto va entrando el agua, se va acumulando ahí, pero no hay salida. Y entonces esa agua, con la sal, se contamina y no hay vida. Si habéis viajado a Tierra Santa, veréis eso. Cerca del Mar Muerto no hay nada. No hay ni una simple hojita o vegetación, porque la sal la quema. En cambio, si vas a las orillas del Jordán, verás árboles frondosos, grandes cultivos, porque da, no se queda la bendición. Amén. Los cristianos, por desgracia, existen, que siguen este último objetivo por falta de madurez espiritual, creen erróneamente que es el camino necesario hacia la seguridad propia y nunca piensan en los demás, piensan en su seguridad. Tengo que ganar dinero, tengo que conseguir esto, tengo que conseguir lo otro, para mí. Se creen que eso les da seguridad. Pero es todo lo contrario. Lo que no entienden este tipo de personas, y repito, hay muchos creyentes que piensan así, no entienden que en la acumulación de riquezas, ¿sabéis cuál es el problema? Que cuanto más tienes, más quieres. Y es una cadena que nos ata, nos tiene atados desde que nos despertamos hasta que nos acostamos, desde que nacemos hasta que nos morimos. Hay personas que se enlazan en ese tipo de cadenas. No entienden que esto hace que nuestra vida espiritual no produzca fruto, que sean vidas espirituales muertas y separadas de Dios, y también provocamos que Dios no pueda hacer ninguna obra en nosotros y tampoco a través de nosotros, porque Dios no puede utilizar a esta clase, a este tipo de personas. La clave, hermanos, está en conseguir lo suficiente para poder tener lo suficiente. Y si nuestro corazón es un corazón generoso, ten por seguro que Dios nos va a dar más de lo que necesitamos con el propósito y fin de que podamos ayudar a los necesitados. Amén. Así lo expresa Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 9, verso 8. Y poderoso es Dios. ¿Lo crees? ¿Crees que Dios es poderoso? ¿Crees que Dios es todopoderoso? Pues escucha. Él es poderoso para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Yo creo que Pablo lo explica muy bien, ¿verdad? Dios proveerá con generosidad todo lo que necesitemos y siempre tendremos todo lo necesario y habrá bastante de sobra para que podamos compartir con otros. Estas buenas acciones, hermanos, siempre Dios las va a recordar, porque Dios no se olvida de nuestro trabajo. Dios no se olvida de nuestra obra. Las obras no nos salvan, pero las obras son el fruto de la salvación. Y estar con los brazos cruzados sin hacer nada, pensando en uno mismo, eso no mueve el corazón de Dios. El plan y el propósito, hermanos, de Dios es que seamos como el río, como un río en continuo movimiento, como el río Jordán, y que cuando la bendición y la provisión de Dios, tanto material como espiritual, se derramen en nuestra vida, podamos pasarlas, que puedan fluir a las personas que nos rodean. Ese es nuestro trabajo como iglesia. Lo era en la iglesia primitiva
y debe ser una señal de la Iglesia ejemplar de hoy en día. Esto va a dar como resultado, hermanos, una vida fructífera, centrada en el avance del reino y demostrará nuestra madurez espiritual. Jesús nos dice en Mateo 6:33, que creo que he comentado antes, busquen el reino de Dios, o sea, procuren que el reino de Dios avance. Son palabras de Jesús, por encima de todo lo demás. Y todo lo abarca todo. No pongas nada por delante del plan y del propósito de Dios, porque vas a fracasar. Y no te vas a hacer acreedor a que Dios cubra tu necesidad. Y hay otra cosa importante que añade, y lleven una vida justa, que significa sean honrados, personas honradas, pero personas que vivan en santidad, que vivan obedeciendo a Dios, alejados del pecado, alejados de toda contaminación mundana, de todo aquello que nos contamine con este mundo que nos rodea. Priorizar las cosas de Dios y vivir una vida de santidad, una vida justa. Entonces Dios promete dar semilla al que siembra, y Él también provee lo suficiente para vivir y lo suficiente para dar. Y así se aumentarán los frutos de nuestra justicia. Así actuaremos en justicia, seremos justos con los demás. Hermanos, es Dios quien provee la semilla al agricultor, ¿verdad? Y luego el pan para comer. ¿Quién hace crecer la semilla? El sembrador siembra. Pero ¿quién hace que la semilla crezca? Dios. Esta provisión es material, pero también espiritual. De la misma manera que Dios provee la semilla y luego da el pan, Él proveerá y aumentará nuestros recursos, y eso producirá una gran cosecha de generosidad en nosotros, en todos los aspectos, tanto material como espiritual. Dicho de otra manera, Dios nos dará la semilla para que sembremos y el pan que nos alimenta, y nos dará también lo necesario, si somos generosos, para que tengamos que compartir con los demás, que podamos ayudar a otros. Debemos pedirle, hermanos, al Señor que nos ayude a entender esto y aprender a ser generosos, y que las bendiciones que Él nos envía puedan fluir como las aguas del río Jordán hacia la vida de las personas que nos rodean. Seamos, pues, como el río Jordán, productivos y no como el mar muerto, infructuosos e inútiles. Si no sembramos, nunca vamos a producir fruto, el fruto de la justicia de Dios en nosotros. Dios es justo con todas las personas que dan, con todas las personas que siembran. ¿Creéis que Dios no va a ser justo cuando tú apoyes la obra de Dios, cuando tú le prestes ayuda a tu hermano? ¿Crees que Dios eso no lo va a ver? Primera de Corintios capítulo 15, verso 58. Dice así: por lo tanto, mis amados hermanos, permanezcan fuertes, firmes y constantes, con paciencia pero sin pausa. Trabajen siempre para el Señor, con entusiasmo, porque saben que nada de lo que hacen para el Señor es inútil. Gran promesa de Dios, nada va a caer en saco roto. Nunca Dios hará oídos sordos a nuestras oraciones cuando cumplamos con el mandamiento de permanecer firmes en el Señor y constantes. Dios valora, hermanos, nuestro esfuerzo, tiene en cuenta y está pendiente de todo el trabajo que hagamos en su obra. Por muy pequeño que sea el trabajo que haga, Dios está pendiente. Como se suele decir, a Dios no se le escapa ninguno. Él está pendiente de todos. Diligentes y cuidadosos en compartir nos lleva a hacer el bien y al cuidado mutuo. Esto también es parte de compartir con los demás. El Señor, por medio de su palabra, nos enseña a que debemos hacer el bien que podamos a todo el mundo y ayudarnos mutuamente
Mutuamente es unos a otros. Si yo necesito ayuda, que yo pueda tener ayuda en vosotros. Y si vosotros tenéis falta de ayuda, que la podéis tener en mí. Eso habla de mutuamente, estar pendientes los unos de los otros. Estar pendientes de la necesidad de nuestros hermanos. Primero los hermanos de la fe y luego el resto de la gente que nos rodea. Hay una prioridad. La Biblia sí lo enseña, que debemos preocuparnos primeramente por la familia de la fe, por la familia de Dios, y después por el resto. No se escapa nada, ¿verdad? El Señor por medio de su palabra enseña esto. Romanos 14, capítulo 14, versículos 7 y 8. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, le pertenecemos al Señor. No debemos vivir, hermanos, pensando solo en nosotros, ni tampoco nuestra misión y dedicación debe ser preocuparse solo de nuestra necesidad. El amor demostrado de una forma altruista de Cristo por nosotros en la cruz, Jesucristo recuerda que murió por nosotros, esto nos obliga a vivir para Él, a dedicar nuestra vida a su servicio. Y Él nos dice eso, que nos ocupemos de los demás, que estemos pendientes de las necesidades de los demás. Nosotros debemos vivir para hacer la obra del Señor, nuestro enfoque prioritario debería ser ese. Y seríamos grandemente bendecidos, no pasaríamos falta de nada si entendiéramos esto y si tuviéramos fe para aplicarlo en nuestra vida. Pero a veces nos falta ese puntito. ¿Y si el Señor no me ha escuchado? El Señor siempre escucha y siempre responde las oraciones. Lo que pasa es que no siempre te da lo que tú deseas. Él te va a dar un sí, te va a dar un no porque no te interese, porque Él sabe, Él en su omnisciencia, que lo sabe todo, sabe que no te va a ir bien. O te dice, espera que no es el momento. Pero Dios responde siempre. Por eso debemos vivir para hacer la obra del Señor, para respetar, honrar y obedecer su palabra. Y Él nos ordena que cuidemos de nuestros hermanos, de nuestra familia, tanto material, humana o espiritual. Debemos saber esto, que esta es nuestra misión. Y además es nuestra obligación y responsabilidad, porque porque le pertenecemos al Señor, porque Él nos redimió, que significa nos compró. Y por eso estamos obligados, hermanos, a obedecer. No es una opción el obedecer a Dios, es una obligación y una responsabilidad, si queremos que nos vaya bien, aquí en esta tierra y después en la eternidad con Él. En Génesis capítulo 4, versículos 9 y 10, después de que Caín matara a su hermano Abel, dice que Dios le dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardián de mi hermano? Versículo 10, y Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, que la sangre de nuestros hermanos no clame a Dios en contra nuestra. Que nosotros demos nuestra vida, la sangre es la vida. Demos nuestra vida, dediquemos nuestra vida a servirnos unos a otros. Y así estaremos sirviendo en el reino de Dios. Así estaremos sirviendo a Dios. El Señor nos pregunta con estos dos versículos, ¿estamos cuidando material y espiritualmente de nuestros hermanos en la fe? ¿Estamos protegiendo a nuestros hermanos más pequeños? Esos hermanos más pequeños son los convertidos, jóvenes, los nuevos convertidos. ¿Estamos cuidando de ellos? ¿Estamos protegiéndolos? Porque cuando se convierte la gente son atacados grandemente y necesitan el apoyo, el consuelo y la ayuda de nosotros. Por eso no debemos descuidar a los que se convierten nuevos.
porque les queda toda una vida de aprendizaje y tú y yo tenemos la obligación de enseñarles, de consolarlos, de ayudarles. No decirles que todo le va a ir bonito y dejarlos a un lado, no. Cuando te conviertes, lo que ocurre es todo lo contrario. El enemigo no quiere soltar su presa y te va a atacar por la izquierda, por la derecha, por delante y por detrás. Pero tenemos que estar ahí, nosotros, para protegerlo. Amén. Esto también incluye a nuestra familia carnal, a nuestro esposo, a nuestros hijos también, a nuestra casa. Tenemos que estar preparados para cuidar. Ahora, ¿cuál es nuestra respuesta a esta propuesta o a esta orden de Dios? ¿Es la misma que le dio Caín? ¿Una evasiva? Cuando Dios te pregunta en esta mañana, que te lo está preguntando, ¿dónde está tu hermano? ¿Estás preocupándote de tu hermano? Dios te lo está diciendo hoy. Se lo dijo a Caín hace un montón de siglos, pero te lo está diciendo a ti hoy. ¿Dónde está tu hermano? ¿Sabes cómo vive tu hermano? ¿Sabes qué necesidad tiene? ¿Qué vas a contestar? No sé. Así contestó Caín, no lo sé. Eludiendo nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Al final Dios nos va a pedir cuentas, hermanos, de nuestra obligación y nuestra responsabilidad. ¿Te has preguntado alguna vez que eres responsable ante Dios de otras personas? ¿Te lo has preguntado? Nos hemos preguntado que somos responsables ante Dios de otras personas, no solamente de nosotros mismos, sino de otras personas. Si no te lo has planteado, empieza a planteártelo y a preguntártelo. Esas personas son tu familia carnal, esas personas son tus vecinos, esas personas son tus compañeros de trabajo, esas personas son tus amistades y también tus hermanos de la congregación. ¿Sabías eso? ¿Te lo has preguntado alguna vez que somos responsables ante Dios de todas estas personas? Debes saber que con nuestra manera de vivir, que con nuestro testimonio, los que nos rodean van a sufrir las consecuencias. Lo que tú hagas le va a afectar a la gente que te conoce, sean creyentes o no, les va a afectar. Por envidia, quizá por resentimiento, por maldad, Caín mató físicamente a su hermano Abel. Nosotros también podemos matar espiritualmente a nuestra familia y a todas las personas que nos rodean con nuestra mala conducta y nuestro mal testimonio. ¿Estás comprendiendo, hermano? Os veo muy serio. No sé si la palabra de Dios está llegando, está tocando, está creando raíces en vuestro corazón. Pero si no es así, debería serlo. Porque Dios habla muy clarito. Si dejamos que nuestra vida se desvíe de la palabra de Dios y de la visión y el plan de Dios, hará que nuestro círculo cercano sufra las consecuencias. Muchas veces por nuestro egocentrismo, nuestro egoísmo, nos dejamos llevar por nuestros pensamientos y sentimientos personales, que la mayoría de las veces son egoístas e interesados y que nos hacen desviarnos del plan y el propósito que Dios tiene. Por eso debemos estar atentos a la voz de Dios y saber cuál es el propósito y el plan de Dios. ¿Cuál es el propósito y el plan general de Dios? Que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos puedan ser salvos. Pero para eso nos necesita a nosotros. Dios, Cristo, es la cabeza, pero tú y yo somos sus manos y sus pies. Y tenemos que hacer lo que la cabeza nos manda. Y si no, el cuerpo no funciona correctamente. Es un mal engendro, ¿verdad? Alguien que nace y la cabeza va por un sitio dando órdenes
y las extremidades por otro, o las distintas partes del cuerpo no coordinan con lo que la cabeza ordena. Eso es algo, es un monstruo, ¿verdad? Somos monstruos espirituales. Hermano, esto nos hace apartarnos de su voluntad, el vivir de una forma egocentrista, egoísta, pensando en nosotros mismos. Esto hace que nos apartemos de su voluntad y en este caso nos hace que nos apartemos del mandato de ocuparnos y de cuidar y de proteger nuestra familia, esposo, hijos, de nuestro círculo de amistades y también de nuestros hermanos en la fe. No debemos tampoco permitir que nuestra falta de madurez espiritual nos haga fallar en nuestra responsabilidad, cayendo en insensibilidad, en debilidad espiritual, que hace que no nos preocupemos de las necesidades ajenas. En el Salmo 138, versículo 8, David hace la siguiente declaración. Dice: el Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida, pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones, porque tú me creaste. David, con esta declaración, demuestra que estaba dispuesto a hacer lo que estuviera en su mano para que el propósito de Dios se cumpliera en su vida. Y también demuestra su gran fe y la gran confianza que tenía en él. La rebeldía, el pecado de rebelión, hace que no cumplamos con nuestra obligación. Por eso debemos ser humildes, cualidad indispensable en la vida cristiana, reconocer nuestros defectos, nuestros fallos, nuestras debilidades, también reconocer nuestro pecado y apartarnos de él, y así poder recibir la misericordia de Dios. La humildad también hace que reconozcamos que dependemos de él, de Dios, que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, se lo debemos a su eterno amor hacia nosotros. Todo lo que tienes es por la misericordia de Dios. Todo lo que eres es por la misericordia de Dios. Y Él ama, honra a quien le honra a Él. En Hebreos capítulo 13, verso 16, el autor nos dice: y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. No os olvidéis, iglesia. No te olvides de hacer el bien que puedas. No te olvides de ayudar al que lo necesita. No te olvides. Porque esos son los sacrificios que le agradan a Dios. No debemos, por tanto, hermanos, olvidarnos nunca de hacer todo el bien que podamos a todo el mundo, incluso a nuestros enemigos. Que nos ayudemos unos a otros, que nos cuidemos y nos protejamos. Sobre todo, como he dicho, a los nuevos, a los convertidos recién, que son atacados, porque, repito, el diablo no quiere soltar sus presas. Pero aquí estamos nosotros, como su familia que somos. Porque cuando uno se convierte, nace en nuestra familia, nace en la familia de Dios y tiene a sus hermanos mayores para que le ayudemos a crecer. ¿Qué ocurre cuando nace un bebé en casa? Algo indefenso, ¿verdad? A un bebé pequeño, él no sabe, ni puede, ni tiene fuerza para defenderse. Por eso necesita que los papás y los hermanos mayores cuiden de ese bebé, ¿verdad? Hasta que el bebé va creciendo. Y si os dais cuenta, los niños al principio quieren que le ayudes en todo, pero luego van creciendo. Cuando tienen 1 añito, 2 añitos, 3 añitos, ya quieren hacer las cosas por sí solos, ¿verdad? Pues lo mismo ocurre espiritualmente. Cuando alguien nace en la familia, nace indefenso. Y nosotros, los hermanos mayores, los papás espirituales, tenemos la obligación de cuidar de ellos, de alimentarlos, de cuidarlos. Hermanos, nuestra vida debe ser ejemplo para todos en nuestra congregación, en nuestra familia y en todo el círculo de nuestras amistades. Tenemos que ser creyentes en todas las facetas de nuestra vida.
Hay quien es muy creyente aquí en la iglesia, aquí en el templo, perdón, porque la iglesia somos nosotros. Pero luego la vida cambia a partir del lunes, ya son otros en el trabajo, ya son otros en sus relaciones personales. Voy a cambiar la pila. Bien, el cristiano verdadero debe ser cristiano de lunes a domingo. En la casa, en el hogar donde los niños, si tienen niños pequeños, puedan ver que sus padres son verdaderos cristianos, que lo que les ven hacer en la iglesia lo hacen en casa. Os voy a contar una anécdota. Había una familia de pastores que pastoreaban una iglesia y tenían 2 hijos pequeños. Y un día ve que los niños pequeños de 4 y de 6 años cogieron sus cositas, su ropita, su cabecera y salieron hacia la iglesia. Dice, ¿dónde vais?, le dijo el padre. Dice, nos vamos a la iglesia, vamos a vivir allí. ¿Por qué? Porque querían vivir donde sus padres lo hacían bien. En casa no eran lo mismo. ¿Estoy comprendiendo? Los niños querían a sus papás que veían en la iglesia y no en casa. Por eso se venían a vivir a la iglesia. Es una anécdota, pero es una realidad a veces. Los niños tienen que ver en nosotros la fe que hablamos y que predicamos. Dios nos encarga, hermanos, que nos cuidemos unos a otros, que cumplamos con nuestra responsabilidad, obedeciendo y llevando a cabo su deseo de que hagamos todo el bien que podamos y nos ayudemos mutuamente. Estamos ya terminando. Debemos llevar este tipo de vida y de un buen testimonio, como he dicho, dentro de todos los ámbitos en que vivamos, en que nos movamos, en casa, con los vecinos, en el trabajo, en el instituto, en el supermercado, cuando hablamos con el carnicero. Debemos demostrar que somos cristianos. Como decía Pablo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. ¿Poder de Dios para qué? Para cambiar la vida de las personas. Y ese poder tenemos que demostrarlo nosotros con nuestro testimonio, nuestra vida cristiana auténtica y real. Y así todos van a poder recibir la bendición y la ayuda de Dios a través de nosotros, porque la bendición ahora, como hablábamos del río Jordán, la bendición que nos llega a nosotros tenemos que impartirla a toda la gente que nos rodea. En Mateo capítulo 10, verso 8, Jesús da instrucciones a sus discípulos y nos habla a nosotros de nuestros deberes como cristianos. Dice así, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Hermanos, debemos orar. Está diciendo aquí el apóstol, Jesús mismo está diciendo, debemos orar por la sanidad física y espiritual de los demás. También debemos orar por esas personas que están muertas. Muertas se refiere espiritualmente, que no creen, que son incrédulos, que si siguen ahí en esa incredulidad están condenados, están muertos espiritualmente. Pecadores que están condenados y que necesitan salvación. Debemos procurar y orar para que se arrepientan y puedan ser salvos. También Jesús nos da instrucciones para limpiar leprosos. La simbología de la lepra en la Biblia es el pecado. Debemos ayudar a las personas a que se arrepientan y dejen de pecar. Y también nos instruye para liberar a los que estén atados. Hay muchos tipos de ataduras, muchas veces ataduras demoníacas. Y tenemos el poder. Dios nos ha delegado ese poder y debemos emplear ese poder que Dios nos ha concedido en el nombre de Jesucristo
y utilizarlo como gracia, como regalo hacia los demás, porque lo hemos recibido gratis, ¿verdad? Y si lo hemos recibido gratis, debemos darlo gratis. Amén. Bien, pues que Dios les bendiga y seguiremos la semana que viene.